Saludos. En este video vamos a tratar el tema de la información, su importancia y cómo afecta a los negocios internacionales. La información son aquellos datos que sirven, en el caso de los negocios internacionales, para tomar decisiones. Respecto a esa información es que se basan y se fundamentan todas las negociaciones, tanto previas como futuras, debido a que esos datos indican o establecen cómo está funcionando el mercado, qué características tiene nuestra competencia, qué características tienen nuestros compradores y nuestros proveedores. Pero esa información ha venido cambiando con el tiempo. Actualmente el mundo es digital. Hace 40 años, con el problema de la inexistencia de los sistemas informáticos, o cuando existían sistemas informáticos bastante primigenios y de alto costo, la información era totalmente análoga. Y con relación a esto, el mundo era mucho más reducido debido a que la información se limitaba geográficamente al lugar donde se encontraban los individuos. Ahora, con el paso a la digitalización y a las informaciones basadas en sistemas, como lo son las TIC, de tecnología de la información y las comunicaciones, se han optimizado y optimizado los procesos de recaudo de información y por lo tanto se ha facilitado el tener la información de todos los partícipes del mercado. La digitalización es uno de los elementos más importantes de esa transformación que ha venido sufriendo el movimiento, creación y manipulación de la información. Gracias a esta digitalización ha aumentado la comunicación, han aumentado las bases de datos donde se encuentra la información, por lo tanto, aumentaron también las exportaciones e importaciones, ya que los negocios internacionales han tenido una transformación gigantesca debido a esa gran circulación de información alrededor del mundo. Y pues esa digitalización ha implicado también el cambio de manera como se negocia internacionalmente. Ya el contacto no tiene que ser directo con la otra persona, se puede hacer a través de plataformas digitales, a través de Internet. Las TIC, a mi modo de ver, han traído tres tipos de cambios en la negociación por consecuencia del cambio en la información. La resolución, que implica cuando los problemas se presentan, se puede crear un software que ayude a solucionar el problema. O cuando se presenta algún tipo de necesidad a través del software especializado, se puede suplir esa necesidad para evitar que se presente algún problema o para optimizar cualquier proceso. La reducción en los tiempos y en los costos de negociación gracias a las plataformas digitales y que existen a través de Internet, ya que ahora es mucho más fácil entrar en contacto con cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de nuestro computador, porque tenemos conexión a Internet y en menos de un minuto podemos tener una reunión con una persona que esté en las antípodas y así lograr realizar algún tipo de negociación o negocio. Y muy relacionado a lo anterior, tenemos la expansión de los mercados gracias a plataformas de comercio electrónico como Alibaba, como Amazon, como eBay, como Mercado Libre, a través de las cuales podemos hacer negocios persona a persona de manera directa, sin necesidad de un intermediario. ¿Cómo podemos utilizar, o más bien, en qué influyen las tecnologías de la información y la comunicación en la efectividad de la negociación? Facilitan esa coordinación y monitoreo de todos los procesos empresariales, no solamente al momento de realizar el negocio, sino al momento de desarrollarse en las obligaciones inmersas en dicho negocio. Por ejemplo, tenemos los ERP y los CRM,
que son software especializados a través de los cuales se administran los negocios durante su etapa de desarrollo. En un ERP podemos tener toda la información fiscal, contable, inventarios, dando un solo clic, porque son herramientas a través de las cuales se integran diferentes bases de datos para tener el conocimiento global de todo el negocio y particular de cada una de las partes del negocio. Lo mismo ocurre con los CRM, que son centrales de compra, a través de las cuales los clientes y proveedores administran cada uno de sus negocios, tanto con el cliente como con el proveedor. Las TIC también mejoran la comunicación entre las partes internacionales porque se reducen los errores y por ende los malentendidos. Todo se reduce a saber digitar bien la información y a cumplir con los tiempos de ingreso de la información. Si se cumplen estos dos preceptos, el negocio se va a desarrollar normalmente. Ya, si ocurren hechos externos que puedan afectar el negocio, nada tiene que ver con las partes. Por lo tanto, cualquier tipo de incumplimiento, cualquier tipo de cambio que sea necesario en el negocio, se puede hacer aprovechando las tecnologías de información y comunicación para llegar a un acuerdo y así lograr subsanar, lograr superar ese inconveniente que se presentó. Por último, reducir el tiempo total de la negociación debido a que todos los procesos están automatizados. Estas plataformas de ERP y CRM lo que permiten es que se cambien los factores que afectan el negocio durante su desarrollo, a lo largo de su desarrollo, para así impactar en lo menos posible el normal, la normal consecución de los negocios internacionales. El modelo de desempeño de mercado relaciona el uso y la importancia de las tecnologías de la información y comunicación con la eficiencia y eficacia en la negociación. ¿Por qué? Porque gracias a las TIC, o más bien, consecuencia de las TIC, se han vuelto necesarias. ¿Por qué? Porque se utilizan con mayor frecuencia, en mayor cantidad de veces en menor tiempo, debido a la integración internacional de la información y las comunicaciones. Hace 50 años un negocio internacional se hacía una o dos veces al mes en una empresa medianamente grande, mientras que hoy en día nosotros mismos podemos hacer negocios internacionales dando dos o tres clics a través de plataformas como Amazon, como eBay, como Mercado Libre. Por lo tanto, la frecuencia del uso de las TIC actualmente en los negocios nacionales e internacionales pues han aumentado significativamente. La eficiencia, pues las tecnologías de la información y comunicación son muy eficientes porque son inmediatas. Por lo tanto, los tiempos son menores y al haber menos tiempo utilizado en negociación y en desarrollo del negocio, va a implicar un menor costo, porque el tiempo es uno de los activos que más vale. Y la eficacia, porque gracias a estas tecnologías, los contratos han aumentado en cantidad y las operaciones internacionales han incrementado en volumen. Es decir, mayor cantidad de operaciones en un tiempo y mayor cantidad de operaciones en el total de operaciones. ¿A qué hace referencia esta última afirmación? Operaciones a través de las TIC. Hace 15 años las ventas por Internet eran mínimas, sí existían, pero eran mínimas. Hace 10 años se, se pudieron haber multiplicado, pero consecuencia de la pandemia del COVID-19, las TIC tomaron preponderancia y protagonismo en el mercado, porque debido a los encierros a los que fuimos obligados a estar, todas las operaciones comerciales se adelantaron a través de TIC, a través de tecnologías de la información. La gente hacía el mercado, compraba medicamentos, agendaba servicios médicos, estudiaba, todo era a través de las TIC. Y pues en el caso del comercio, todo se hacía a través de TIC, plataformas como Rappi, plataformas como las de salud,
eran utilizadas directamente desde los teléfonos celulares, a través del cual se compraban bienes y servicios de manera casi que inmediata. Por lo tanto, las TIC se convirtieron en la principal herramienta de compra y venta de bienes o servicios a nivel local, nacional e internacional. Al facilitarse los negocios a través de las TIC, pues claramente aumenta su volumen. ¿Y de dónde sale toda esa información que utilizan las empresas para poder realizar sus negocios internacionales y sus ventas tanto locales como internacionales? Tenemos bases de datos comerciales como Comtrade de las Naciones Unidas, que es una base de datos de comercio internacional gestionada por las Naciones Unidas y que nos entrega los detalles sobre las importaciones y exportaciones de bienes entre los países. Y algo particular o especial de esta base de datos es que desglosa por productos y por socios comerciales todas las estadísticas que entrega. Esta base de datos es utilizada por gobiernos, por investigadores de mercado y por empresas para analizar las tendencias comerciales y las políticas de comercio y mercados internacionales. También tenemos bases de datos como la del Banco Mundial. Ustedes saben, el Banco Mundial es una institución financiera internacional que proporciona préstamos y asistencia técnica a países en desarrollo y por ende tiene una amplia gama de datos económicos y sociales a través de los cuales puede alimentar su plataforma con datos abiertos. Esos datos del Banco Mundial son utilizados para los análisis económicos y las investigaciones académicas y las formulaciones de políticas públicas, que son aquellas políticas que presentan los gobiernos para prestarle servicio a los contribuyentes, a los ciudadanos. Y otra base de datos comerciales muy importante es la del ITC, Trade Map, que es una herramienta en línea desarrollada por el Centro de Comercio Internacional que nos proporciona las estadísticas de comercio internacional y el análisis de mercados. Esta base de datos la utilizan los exportadores y los importadores y los que son responsables de políticas para identificar oportunidades de mercado y analizar la competencia, para así lograr tomar decisiones informadas. También contamos con plataformas de análisis de mercado como Euromonitor, que es una empresa internacional de investigación de mercados que ofrece todos los datos y el análisis sobre industrias económicas y consumidores en todo el mundo. La información de Euromonitor la utilizan las empresas para planificar sus estrategias, sus análisis de mercado y las tomas de decisiones comerciales. Y hay otra plataforma de análisis de mercado como Statista, que es una plataforma de estadística y estudios de mercado que recopila todos los datos de diversas fuentes y los presenta en formatos fáciles, accesibles, gráficos, informes, que van a apoyar a las empresas y, por qué no, a los países a establecer sus políticas de funcionamiento comercial. Y también existen organismos internacionales como la OMC y la OCDE. ¿Y para qué se utiliza la información de los negocios internacionales? Analizando las tendencias de mercado y la demanda, podemos tener mayor criterio y un mejor criterio al momento de realizar un negocio con una parte que no esté en nuestro país, en nuestro territorio. Nosotros no vamos a enviar maíz a Estados Unidos porque Estados Unidos es el mayor productor del país de maíz del mundo. Entonces, ¿para qué iniciamos un proceso de venta de maíz al mayor productor de maíz si su propio producto es más barato? Entonces sería un tiempo perdido para nosotros. De hecho, viendo que Estados Unidos es el mayor exportador de maíz del mundo y comparándolo con que Estados Unidos es el mayor comprador del mundo y por lo tanto es el país que más tratados de libre comercio tiene alrededor del mundo, ¿será que el maíz que nosotros produzcamos tendrá competencia con el resto del mundo, aun cuando Estados Unidos en sus TLC indica que le deben comprar el maíz a él? Entonces, analizando
en este ejemplo del maíz, los mercados y la información que tenemos, claramente el cultivar maíz no es negocio, porque Estados Unidos es el mayor productor, es el país que más socios comerciales tiene y a todos esos socios los obliga a comprar el maíz. Entonces, pues no somos competitivos en el mercado internacional del maíz, por lo tanto, no debemos cultivar maíz. Ese terreno que tenemos para cultivar, debemos cultivarlo con algo que necesite el mundo y que tenga una baja oferta, o que aun si tiene oferta, es necesario analizar qué tan fácil podemos entrar en esa oferta y no perder en el intento toda la inversión que vamos a meter en ese cultivo, en ese terreno. Para eso necesitamos entrar a las bases de datos que acabamos de ver, analizar la información y saber cuál es el producto que debemos cultivar para entrar a suplir esa necesidad en el mercado y poder tener al menos menor cantidad de competidores. O por ejemplo, también existe el caso de los cafés especiales que se producen en Colombia, donde claramente existen países como Vietnam, como Brasil, que producen buen café, pero no son cafés especiales como los que se pueden producir en Colombia, que tienen unas calidades superiores a todos los cafés del mundo, pero pues también debemos analizar qué tanta demanda hay de esos cafés especiales, porque puede que sí sean especiales, pero si la gente consume cualquier café, lo único que le interesa es tomar café sin importarles el sabor, la acidez, el nivel de azúcar, los tonos que se le puedan dar, pues ¿para qué nos ponemos a cultivar un café especial si cuando lo vayamos a vender no va a haber quien nos lo compre? Y si nos lo compran a cualquier precio, afectándonos nuestra producción porque el producir el café especial tiene unos costos bastante diferentes al café común y corriente. Entonces, para poder tomar todas estas decisiones de mercado es necesario acudir a la información de estas bases de datos que acabamos de analizar en la diapositiva anterior. Ya con ese análisis, evaluamos esos costos y precios en los mercados nacionales y extranjeros. ¿Para qué analizamos esos costos? Porque así podemos saber en cuánto podemos vender. La gente que no sabe de negocios vende al precio del mercado y muchas veces su costo de producción es mayor. Por lo tanto, están perdiendo. Entonces, producir con pérdida y si no existe una estrategia de posicionamiento, por ejemplo, sino que nuestra finalidad es simplemente tener utilidades, pues vamos a perder. Entonces siempre debemos evaluar el negocio al que nos vamos a meter basándonos en la información del mercado. Y pues nos sobra también analizar la información que tengamos de la contraparte con quien vamos a hacer el negocio. Porque no solamente debemos analizar el mercado en su demanda, sino también en la oferta. Cuando ustedes vayan a realizar compras para suplir su negocio, pues ¿qué van a tener que hacer? Acudir a bases de datos de precios y mirar cuál es el proveedor que ofrece el mejor precio. Claramente no es el único factor que se debe tener en cuenta. A veces también se debe analizar el factor de calidad del producto, de seriedad de la contraparte en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, porque de nada sirve comprar barato si no nos va a llegar el producto o si nos va a llegar un producto de baja calidad o si nos va a llegar solamente una parte del producto. Entonces es necesario ver también con quién se hacen los negocios. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer este análisis y esta evaluación? Porque si no se hace, no se van a identificar los riesgos o no se van a identificar las oportunidades comerciales. Si nosotros vamos a producir X bien y necesitamos una materia prima Z, pues vamos a buscar Z en el mercado mundial a ver dónde nos sale más barato. Y pues más barato, no solamente el precio de lista del producto, sino el costo de transporte, los seguros, todo lo que viene aparejado a la compra de ese bien Z. Si analizamos todo el mercado mundial, encontramos un proveedor en Bolivia
ay, Bolivia es un país pequeño que es en vía de desarrollo. Sí, pero si el proveedor nos ofrece un producto de calidad, el proveedor es serio y el precio es competitivo, pues, ¿por qué vamos a dudar en hacer negocios con ese boliviano que nos mande la mercancía, nos sale más barato? En cambio, puede que haya un cliente en Estados Unidos que produzca, en teoría, nos diga que produce un montón de producto Z, pero cuando vamos a investigarlo resulta que no es cierto, es un proveedor que es incumplido, que cuando envía el producto es de baja calidad o llega incompleto, que se demora en las entregas. Preferiblemente hacer el negocio con el boliviano porque nos da más garantías que con el estadounidense. Y el estadounidense puede ser una gran multinacional de producto Z, pero pues si no es cumplida y si el precio es más alto, prefiero garantizar mi producción que hacer negocios con un tercero que no me ofrece las garantías que yo necesito para poder cumplir con las personas, con las empresas con las que yo hago negocios. Porque debe tener en cuenta otra cosa, los negocios se afecta un negocio y es un dominó, una cascada de problemas que se le genera al que sí cumplió. Si nosotros que producimos el bien X necesitamos el producto Z y vendemos el producto X a 5 clientes, donde tenemos un contrato en el que debemos entregar la mercancía el primero de cada mes, y resulta que nuestro proveedor de producto Z nos dijo que nos iba a enviar la mercancía el 15, que nosotros necesitamos el 15 para poder producir y entregar el primero. Y ese proveedor de la materia Z no nos la envía el 15. ¿Qué va a pasar con nuestros contratos que tenemos a nuestros compradores de nuestro bien X? Nos van a demandar, nos va a tocar dar descuento, nos va a tocar pagar un flete más costoso para poder cumplir con el contrato. Entonces, el no cumplir con una parte del negocio puede afectar en cadena todos los demás negocios y eso implica riesgos. ¿Para quién? Para nosotros que estamos comprando para vender, comprando materia prima, por ejemplo, para poder vender nuestro producto terminado. Gracias a estos análisis de la información, identificamos esos riesgos y oportunidades comerciales. ¿Y quiénes usan más información en los negocios? Las empresas multinacionales históricamente son aquellas que más han utilizado la información porque son las que históricamente han tenido el acceso a la tecnología mucho más rápido. Una de las primeras empresas con contar con base de datos de clientes fue IBM. IBM antes se dedicaba a la producción de equipos de cómputo. Ellos producían computadores y vendían computadores. Empezaron a crear los computadores para guardar la información. Se dieron cuenta que en la información está el poder y empezaron a desarrollar los primeros servidores para grabar información. Y en esos servidores guardaban la información de los compradores, de las tendencias de mercado, de qué se vendió más, los precios de la bolsa. IBM se dio cuenta que el negocio no estaba en la fabricación y venta de computadores, sino en la elaboración de software para guardar información. Por eso ahora IBM existe, es una de las empresas más grandes del mundo y no vende un solo computador. Ellos solamente venden servicios para el manejo de la información, porque ahí es donde está el fuerte de su negocio. Sacaron un departamento que después se convirtió en una empresa que se llama Lenovo, que es Lenovo sí produce computadores, era lo que antiguamente hacía IBM. Entonces, esas empresas multinacionales siempre han venido utilizando la información para realizar sus negocios. Y actualmente las multinacionales cuentan con las herramientas de Big Data y análisis predictivo que les ayudan a hacer muchos mejores negocios. Las pymes han empezado a utilizar las plataformas de inteligencia de mercado ya de unos 10 años para acá, porque gracias al desarrollo tecnológico, estas tecnologías han bajado de precio e invertir en ellas puede multiplicar la cantidad de ventas y disminuir bastante el costo de producción.
Y pues los gobiernos y las entidades reguladoras también utilizan la información de los negocios para vigilar los mercados, para lograr cuidar a los actores del mercado, tanto consumidores como productores. Los resultados clave son aquellos que más valen para los mercados. ¿Por qué? Porque gracias a estos resultados clave, las empresas que utilizan las tecnologías de la información y comunicación pueden ver reducidos sus costos de negociaciones en un 63%. Reducen los tiempos de negociación en un 66% e incrementan en un 50% el número de contratos internacionales. Si no existieran las tecnologías de la información y comunicación, probablemente los datos de negocios internacionales se reducirían en un 95%. ¿Y en qué lugares hay mayor cantidad de información por usuario? Aquí vemos la información que tienen las redes sociales de todos los que las utilizamos. Mucha gente cree que las redes sociales son gratuitas, pero las redes sociales, aunque se ofrecen gratuitamente, nos están cobrando con toda la información que les estamos dando. Facebook es la red que tiene mayor cantidad de información de los usuarios. Debo hacer una claridad, en esta gráfica no estoy analizando el número de usuarios por red, sino la cantidad de información que la red saca de cada uno de los usuarios. Facebook es la que mayor información tiene de sus usuarios. Más adelante veremos qué información hay, qué información se maneja. Instagram es la segunda red con mayor cantidad de datos por persona. X, anteriormente llamada Twitter, es la cuarta. Y LinkedIn, que es una red social para profesionales donde suben su información profesional, es la quinta. TikTok está aparte en el cuadro porque la información que utiliza TikTok, aunque no es personal, sí es de la persona. Más adelante van a entender por qué es eso de que no sea personal, pero sí de la persona. Ahora sí, miremos en este cuadro la participación de las redes sociales en el mercado internacional. La red social que más participación tiene, ojo, con información, es Facebook. Después de ella sigue YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Bueno, ahí está la gráfica. Facebook tiene el 25% de la información en el mercado mundial. YouTube tiene el 20% de la información. WhatsApp el 18%, Instagram el 15%, TikTok el 10%, Twitter pues, o X tiene el 5%, LinkedIn tiene el 3%, Snapchat el 2%, Pinterest el 1% y WeChat el 1%. Ojo, no de participación en el mercado de las redes, sino de participación en la cantidad de información que tienen de sus usuarios. Pero ¿cuál es la información que tienen las redes sociales? Los datos personales. Entonces, en todas las redes sociales hay datos personales. Nombre completo. Facebook la tiene. Aquí van a entender por qué puse a TikTok. Fecha de nacimiento. Facebook la tiene. Género. Facebook lo tiene. Dirección de correo electrónico. Todas la tienen. Número de teléfono. Facebook la tiene. Ubicación geográfica. Varias de ellas la tienen si ustedes le permiten acceder a su GPS. Los datos de actividad en la plataforma, esto sí la tienen todas las plataformas porque ya saben que el poder está en la información y entre más personas tengan, les queda mucho más fácil ubicar a rangos de personas basándose en diferentes criterios. Esto se llama segmentación del mercado. Entonces, los datos de actividad de la plataforma están las cantidad de publicaciones, cantidad de comentarios, cantidad de me gusta, en algunas el no me gusta, en algunas no me interesa. Las historias y las reacciones de las personas a esas historias.
los mensajes directos, los chats, el tiempo de permanencia en la plataforma, el contexto que se ha visualizado, es decir, qué tipo, qué contenido ha utilizado la persona, qué tipo de fotos, qué tipo de videos, a qué enlaces ha accedido. Y algo muy importante, la búsqueda realizada dentro de la plataforma. Cuando ustedes escuchan esto de los algoritmos, que los youtubers solicitan que los agreguen, que comenten y sobre todo que compartan, alteran el algoritmo, porque un video, una publicación que se publica mucho, prende una alarma y cambia el algoritmo. Entonces, si en Bogotá están... En tercer lugar tenemos los intereses y preferencias de esos usuarios, las páginas que frecuentan, sus grupos, las cuentas que se les sugieren o que ellos sugieren, los hashtags utilizados o seguidos, los eventos a los que se ha asistido o en los que se ha mostrado mayor interés. Y esto es muy importante para el mercado, que son los productos o servicios buscados o comprados a través de la publicidad o a través de la misma plataforma. Aquí es donde entra, digamos, el tema de TikTok, porque TikTok, aunque tiene muy poca información de las personas en sí, sí tiene información de sus costumbres, de lo que usa, de lo que demanda en la plataforma. Y pues de aquí en adelante, todo esto que vamos a hablar lo tiene TikTok. Datos de comportamiento. Esos datos de comportamiento son bastante útiles al momento del mercadeo. Los patrones de uso, donde están los horarios donde se conecta la gente, la frecuencia con la que se conecta la gente, eh, a qué hora buscan, qué temas, los dispositivos que utilizan, a través de dónde, a través de qué se conectan a la red social, si es a través de un celular, a través de una tablet, a través de una computadora, cómo son sus interacciones con los anuncios, si le dan clic, si ven el anuncio completo, si ven solo un inicio del aviso, si denuncian el aviso, si ni siquiera ven el aviso. Y algo que suena extraño, pero son los movimientos del ratón. Los movimientos del ratón informan el comportamiento, si se puede llamar así, mental del usuario. Si al usuario le aparece una publicidad y el movimiento del ratón se altera de un momento a otro, significa que esa publicidad, que ese tema, impactó al usuario. Para bien o para mal, pero tuvo algún tipo de impacto. Ya después, viendo qué decidió ese usuario, si decidió entrar para saber más o si movió el mouse para cerrar rápidamente o si el mouse se dirigió directamente a la ventana de denuncia, con eso saben cómo se comporta ese usuario respecto a ese tipo de publicidad o contenido. Los datos de conexión también son capturados por las redes sociales para poder localizar al usuario. Entonces ahí tenemos la dirección IP, que es la dirección que corresponde a la conexión que utilizó el dispositivo para acceder a Internet. El tipo de conexión de Internet, si fue por Wi-Fi, si por cables, si por datos del celular. La información del navegador y el sistema operativo para saber cómo están accediendo a esa red y las cookies y datos de seguimiento. Últimamente el tema de cookies ha estado de moda porque por normatividad internacional los sitios deben solicitar acceso y permiso para la utilización de cookies. ¿Y qué son las cookies? Las cookies son bloques de información que el usuario debe enviar para así dejar registro de lo que está haciendo en esa página o en esa plataforma. Si ustedes desactivan las cookies, no se va a guardar su información, porque con las cookies, por eso se llaman cookies, les dan galletitas a cambio de la información. Si ustedes no activan las cookies, cada vez que entren a la página les va a tocar introducir toda la información. Hay diferentes tipos de cookies y hay páginas
que les dan a ustedes la opción de seleccionar los tipos de cookies que quieren que permanezcan guardadas y cuáles no. Lo que pasa es que la mayoría de gente le da a aceptar a todas las cookies para tener todo el contenido, porque muchas veces las cookies también niegan o conceden accesos. Si ustedes tienen en sus cookies bloqueados los videos, cuando entren a Instagram, pues solamente van a ver las fotos. Cada vez que haya un video les va a tocar dar clic al video para que se reproduzca. Si no tienen si tienen activadas las cookies de video, automáticamente se les van a reproducir. Y así hay cookies para toda la información que ustedes dan en cada sitio o en cada aplicación. Los datos de ubicación que pueden estar relacionados con los de dirección IP son más específicos los datos de ubicación porque esos tienen acceso a un GPS. Ese GPS que tenemos en nuestros dispositivos normalmente está prendido. Gracias a ese GPS, las empresas como Apple prestan un servicio que se llama los AirTags. No sé si ustedes sepan qué son los AirTags. Los AirTags son esos llaveritos que se le ponen a las cosas para poder localizarlas. Y esos AirTags no es que tengan una conexión a internet, no. Esos AirTags se van conectando a los iPhones y a los iPads que estén cerca para que ese dispositivo, ese iPad o ese iPod, con sus propios datos, diga que ese AirTag está en ese lugar. Si ustedes le ponen un AirTag a unas llaves y se van a acampar en un sitio donde no hay datos, esas llaves se les perdieron. ¿Por qué? Porque no hay datos. Por más celulares que estén cerca a ese AirTag, esos celulares no van a tener acceso a los datos. Y así no van a poder decir, el AirTag no le va a poder decir al dispositivo, o sea, el AirTag sí le comunica al dispositivo que está en ese lugar, pero el dispositivo en ese momento, como no tiene conexión a datos, no puede indicar dónde está el AirTag. ¿Qué ocurre cuando ese celular o esa tablet se conecte otra vez a los datos, ya sea por Wi-Fi o por datos de red de celular? Va a enviar el histórico de que un AirTag en la mitad de la montaña dijo que estaba ahí, pero que en ese momento no lo pudo localizar. En ese momento se actualiza el dato del AirTag y probablemente ahí ya van a poder encontrar las llaves. Pero ¿qué ocurre si ustedes van solos con esas llaves a hacer el campamento y nadie lleva un aparato electrónico? O, lo que les recomiendo, todos los que van tienen bloqueado el reconocimiento de este tipo de dispositivos que se cuelgan al celular o a la tablet. Pues que se les van a perder las llaves, porque ese AirTag nunca logró informar cuál fue su última posición. ¿Y a qué vengo con este comentario? Y es una recomendación personal. Aunque el consumo de datos de estos dispositivos de localización de objetos es mínimo, de todas maneras les están quitando datos a ustedes. Si ustedes no tienen un plan ilimitado de datos y van por la calle y toda la gente con la que cruzan tienen un AirTag o uno de estos localizadores de objetos, pues se les va a llenar su celular, su tablet, de esa información de terceros que nada tienen que ver con ustedes. Apple no les paga a ustedes por la cantidad de AirTags que reconozcan, ni Samsung, ninguna empresa les paga por eso, pero ellos sí ofrecen ese producto con ese servicio de manera gratuita. Pues claro, para ellos es gratuita, pero para los usuarios que tienen los dispositivos que se encargan de censar los AirTags, para esos usuarios sí les están quitando sus datos, les están robando datos. Bueno, volviendo al tema, los datos de ubicación sirven para saber dónde están los usuarios, dónde están los consumidores, para saber a qué lugares van. Si ustedes con todos sus amigos van a un sitio y todos tienen prendida su localización, Google Maps va a prender una alerta y va a decir, este sitio, digamos, ustedes van a un sitio donde venden unas empanadas deliciosas y se van con todos sus compañeros de clase, van con sus familiares, le dicen a sus amigos y resulta que un día todos se juntan en el mismo sitio de las empanadas y llegan 1000 personas al mismo tiempo.
Pues en Google Maps se va a prender una alerta, van a decir, ese sitio es de interés. Y si alguno de los que están en el sitio le da por editar el lugar donde está y pone la información que se llama Empanadas América, que venden empanadas de carne, hawaianas, de pollo, que venden jugos naturales, que es de buen ambiente, y le ponen 5 estrellas. Ya con ese pedacito de información, Google Maps sabe que ahí venden empanadas, que tiene 5 estrellas, que empanadas venden, va a saber a qué hora está abierto porque fue cuando subieron la información. ¿Y qué va a pasar? Va a abrir ya una alerta de ese lugar que ya sabe que es un restaurante donde van 1.000 personas en un solo momento. Y si ustedes multiplican esta información todos los días, pues, ¿qué va a pasar con Empanadas América? Que va a tener una información donde claramente todos los días van 1.000 personas a comer empanadas, que es un buen lugar, y por lo tanto tienen toda la información ya de visitantes de Empanadas América. Y aunque ustedes no lo crean, con esa información pueden hacer medias de cuántas empanadas se come una persona, de cuál es la empanada que más compran, cuál es el producto que menos se compra. ¿Mm? Por eso es que cada vez que ustedes dan información de un lugar, les dan puntos. ¿Puntos para qué? Yo todavía no sé qué puntos le dan a uno por poner reseñas en mapas. Pero fíjense que ahí ustedes están alimentando de manera gratuita una red social que sí va a monetizar esa información que ustedes dan. Bueno, algo muy importante en los datos de ubicación es el historial de ubicaciones. Así van a saber Pepito Pérez a dónde va todos los días. Si ustedes tienen su GPS prendido y le están dando la información, por ejemplo a Google Maps va a saber que ustedes van todos los días por la mañana, salen de su casa, van a la universidad, de la universidad al mediodía bajan a almorzar, pues no sé si les gusta el almuerzo en la universidad, bajan afuera de la universidad a buscar el almuerzo, van a saber, en la aplicación va a saber a qué sitios van ustedes a almorzar normalmente, después se regresan a la universidad, bueno, así le van a hacer el seguimiento día a día de lo que ustedes hacen. Y saber dónde está localizada la gente también es un factor importante de la información. Si las personas se concentran en ciertos puntos, implica que montar cierto tipo de negocios en esos puntos va a ser rentable. Miren, un ejemplo, cerca a mi casa, por la calle 116, montan muchos puntos de comida, restaurantes, y casi todos cierran a los 3 o 4 meses. ¿Por qué ocurre eso? La 116 es una calle importante en la ciudad, conecta la avenida Séptima, la Novena, la 15, la 11, la 19, la autopista, la Córdoba, la 127. Esa calle atraviesa Bogotá de oriente a occidente en sectores que tienen alta cantidad de poder adquisitivo. Hay gente que tiene plata para gastar. ¿Por qué se quiebran los negocios de restaurantes que están ahí y que no pertenecen a una cadena grande de restaurantes? Porque la gente que vive en ese sector va a restaurantes conocidos, a grandes cadenas, porque tiene la capacidad adquisitiva para comprar en esas grandes cadenas. Los pequeños que ponen sus negocios sobre esa calle no tienen reconocimiento. Y la gente que vive alrededor de la 116 normalmente se moviliza en carro. No hay gente que vaya a pie. Los que van a pie son las personas o que trabajan en esa zona o que accidentalmente van por ahí. La gente que vive en ese sector, si quiere caminar, va a Unicentro. ¿Mm? Entonces, por eso esos locales de comidas pequeños no dan, porque por la 116 solo pasan carros o pasan los trabajadores que no tienen el poder adquisitivo para comprar en esos lugares. Entonces es una falla en el análisis de la información, o más bien no tener la información, por eso montan restaurantes en esa calle y por eso se quiebran a los 6, 7 meses, a los 4, 6 o 7 meses.
Si ellos le compraran información a Google Maps, claramente se darían cuenta que por esa calle solamente pasan carros, personas caminando pocas. Y se van a dar cuenta que los restaurantes de cadena son los que concentran la mayor cantidad de demanda de clientes. Por lo tanto, pues van a saber que ahí no es negocio montar un restaurante. Por otro lado, tenemos los datos de compras y transacciones. Importantísimo para saber qué compra cada usuario, qué producto, qué servicio es el que le interesa. No solamente para mandarle más publicidad sobre esos bienes o servicios, sino también para venderle a los que venden productos, o sea, la red social le vende esa información a los que venden productos, identificando quiénes son los mejores o los más factibles compradores de sus bienes o productos. Y así que el que vende productos o servicios segmente su mercado y solamente su publicidad pase a las personas que realmente les interesa la información de su producto o servicio. Eso implica menos costos, mayor eficiencia, mayor cantidad de ventas. Entonces, esos datos de compras y transacciones son muy importantes al momento de vender la información de la base de datos. Y también los productos y servicios que más se mueven a través de la plataforma, a través de esa red social. Tenemos los datos de contacto y son los contactos que uno tiene en la plataforma, los amigos, los seguidores, a quienes sigue uno, esas interacciones que uno tiene con esos amigos o a la gente que uno sigue. Así la red social no solamente tiene nuestros datos, sino que también tiene los datos de la gente con la que interactuamos. Por lo tanto, es muy probable que si a mí me gustan las empanadas, a mis amigos les gusten las empanadas. O que si yo tomo la cerveza X, a mis amigos también les guste tomar la cerveza X. Los datos multimedia, muy importantes, saber qué tipo de contenido consume la gente para así, en ese tipo de contenido, enviarles la información, la publicidad, en el mayor de los casos. Si una persona que utiliza Instagram ve más reels que publicaciones, pues a esa persona le van a llenar sus reels de publicidad. Y en las publicaciones no va a haber nada. Y si es al contrario, cuando vea Reels, le van a salir sin publicidad porque no le gusta ver Reels, ¿no? Toda la publicidad le va a salir es en las publicaciones. Otra cosa importante de la información multimedia es la cantidad de vistas que tiene cada publicación. También para determinar los consumos, los gustos de los usuarios. Y por último, los datos de publicidad, es decir, cuántos clics se les dan a los anuncios, a qué tipo de anuncios, qué prefieren que les muestren en los anuncios. Por eso es que muchas veces en las redes sociales sale un letrerito cuando uno se está inscribiendo de cuáles son nuestros intereses. No es para que nos muestren los videos de lo que nos interesa, sino para que nos muestren la publicidad de lo que nos interesa. ¿Mm? Y por último, en esos datos de publicidad hay datos demográficos para segmentar publicitariamente. Un hombre de 20 años no va a ver productos para la menopausia, porque primero es hombre, segundo tiene 20 años. Una señora de 60 años no va a ver productos alcohólicos, porque una señora de 60 años no va a estar tomando trago. Van a ser totalmente al revés. Al primero le muestran la cerveza, productos alcohólicos, y a la segunda le van a mostrar cosas para la menopausia. Porque si no se segmenta el mercado, consecuencia de la información, se va a estar utilizando recurso en usuarios que no son clientes potenciales. Ustedes no van a promocionarle a un vegano una tienda de carnes. ¿Por qué? Porque el vegano, apenas le aparezca una publicidad de carnes, lo primero que va a hacer es denunciar el anuncio y decir, no me interesa por X o Y razón. ¿Para qué hacen esa pregunta de por qué no te interesa? Pues para segmentar el mercado con ustedes mismos. ¿Mm?
Ay, a ustedes les gusta ver videos de gaticos. Pues toda la publicidad que les va a salir va a estar con esos gaticos en algún lado. ¿Por qué? Porque pues ustedes demandan, utilizan, consumen videos de gatos. Fíjense que hay un factor que yo no he puesto acá y son los accesos que tienen a sus dispositivos. No sé si se han dado cuenta que cuando uno habla de un tema, después de hablar de ese tema, las redes sociales nos muestran publicidad de ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros le permitimos a las redes sociales que accedan a nuestro micrófono. Y si nos están escuchando, les pongo esta prueba. Tomen el celular y digan dinosaurios. Y díganlo varias veces en un día. Les apuesto que el día siguiente les van a aparecer publicidad de Lego, el dinosaurio, Hasbro con los Transformers de dinosaurios, libros de dinosaurios, les van a salir un montón de cosas de dinosaurios. Viaja a Villa de Leyva para ver fósiles. Seguro les va a aparecer porque está segmentado el mercado. Si ustedes hablan de dinosaurios es porque les interesan algo los dinosaurios. Hablen de algún destino turístico, ahí es peor porque les salen hoteles, les salen tours, les salen tiquetes, actividades, un montón de servicios que tienen que ver con el destino que ustedes hicieron referencia mientras hablaban. ¿Para qué se usa la información? Primero, para personalizar el contenido y mostrarles lo que a ustedes les interesa y, basándose en ese interés, mostrarle lo que ustedes pueden consumir y que a otros les interesa que ustedes consuman. Eso se llama publicidad dirigida. Así conocen a quién le pueden vender antes de hacerle la oferta. Si ustedes detestan el heavy metal y aman el reggaetón, pues automáticamente les van a salir todas las publicaciones de conciertos, los nuevos lanzamientos de los reggaetoneros, pero digamos guitarras eléctricas nunca les van a aparecer porque ustedes detestan el rock, baterías nunca les van a aparecer porque ustedes detestan el rock. En cambio, si ustedes son rockeros, nunca les van a aparecer publicidades de, no sé, de autotune, publicidad de, no, es que no sé, porque a mí no me gusta el reggaetón, entonces no me aparece publicidad que le aparece a los reggaetoneros. Pero, pues sí aparecerá guitarras eléctricas, baterías, lugares de grabación, conciertos, giras de rockeros, bueno. Con esa segmentación, con esa publicación dirigida, con esa personalización de la información, hacen análisis de mercado. Ahí saben las personas de qué edad consumen qué productos o qué servicios. Y cuando le venden esta información a los que proveen servicios y bienes, pues le proveen la información de esos sectores que realmente les interesan, los que sí les van a comprar. Que haya una viejita de 60 años que le guste la cerveza, la puede haber. Lo que pasa es que esa señora, cuando vaya a entrar a su Instagram, sí le va a aparecer publicidad de cerveza, pero a sus comadres, a sus amigas, nunca le va a aparecer cerveza porque sus amigas no toman cerveza. A ella sí, ¿por qué? Porque personalizan la publicidad. Lo que pasa es que cuando una empresa como Bavaria entra a comprar la base de datos, la información de la viejita no le va a aparecer porque es algo diferente a la media, diferente al común. Entonces en los datos le aparecerá que el 0,0000001% de los que utilizan la red le gusta la cerveza y son mayores de 60 años, porque es esta viejita del ejemplo. Y les va a aparecer que, no sé, me estoy inventando la cifra, el 60% de los consumidores de cerveza Bavaria son las personas que tienen de 14 a 22 años. 14, sí, sí, hay muchos menores de edad que consumen cerveza. Pues eso aparecerá y a ellos, ahora, por regulaciones, no le va a aparecer la publicidad de cerveza, que quisiera más el proveedor de cervezas que sí le dejaran sacar esa publicidad. Pero bueno, este tema lo veremos
más adelante en otra clase. La cantidad aproximada de usuarios en las redes sociales la tenemos en este cuadro. Encabeza Facebook, después YouTube. Bueno, ahí está el listado. Pero, ¿por qué es importante la cantidad de usuarios en el mundo? Bueno, y también en Colombia. Porque gracias a esa cantidad de usuarios es la cantidad de datos que se tiene de usuarios por cada uno de los usuarios. Facebook es la red que actualmente tiene mayor cantidad de usuarios en el mundo. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Entre esas Facebook, que existen personas que tienen varias cuentas en la misma red social. Eso le pasa a las redes sociales que no vinculan un teléfono con la red. Igual, hay personas que tienen varios números telefónicos y a cada número le asignan una cuenta. Ahí están las fallas de la información. Por eso no toda la información es tan buena y tan costosa, si se puede decir así, tan valiosa. Porque existen muchas variables que pueden alterar la veracidad de esa información. Muchas personas tienen perfiles falsos en las redes sociales para el simple hecho de investigar a sus parejas. Ya ahí pueden contar que mucho porcentaje de usuario de las redes sociales tiene dos perfiles, el verdadero y el que utilizan para estoquear, para chismosear a las demás personas y que sepan quiénes son. Ahí ven los datos, imagínense la cantidad de datos que tiene Facebook de 2.960 millones de personas. En Colombia 34 millones, según el último censo somos casi 58 millones. Imagínense la cantidad de datos que pueden manejar las redes sociales de todos nosotros. Aquí vemos la cantidad de usuarios de las plataformas y la cantidad de negocios que pudieron ser realizados a través de las plataformas. Claramente, las plataformas con mayor cantidad de usuarios deberían ser las que mayor cantidad de negocios cierran. Por ejemplo, tenemos a Zoom, a Teams, a Google Meet. Pero, si ustedes analizan esta gráfica, hay plataformas que tienen pocos usuarios y muchos negocios. Por ejemplo, Cisco Webex. ¿Por qué Cisco Webex tiene una relación tan diferencial entre su cantidad de usuarios y la cantidad de negocios que ha realizado? Porque Cisco Webex es una plataforma que utilizan casi que exclusivamente los empresarios para hacer reuniones de negocios. Mientras que Zoom, Teams, Google Meet las utilizan la gente para chismosear con los amigos, para hacer grupos y organizar alguna actividad. En el caso de nuestra universidad, para dictar clase. En cambio, Cisco Webex es casi que para empresarios únicamente. Por eso es que, aunque no tienen tantos usuarios, alrededor de 100 millones de usuarios en el mundo, ha cerrado más de 200 millones de negocios, porque es una plataforma para empresarios. Mientras que en Zoom y Teams y Meet, pues sí, también la utilizan los empresarios, pero son esos empresarios que no tienen la capacidad económica para contratar los servicios de Cisco Webex. ¿Mm? Entre más capacidad de negocios tienen, pues más lo invierten a las tecnologías para su negocio. La cotización de estas plataformas en bolsa, pues son datos gigantescos. Zoom, por ejemplo, vale más de 20.000 millones. Pues Teams está pegada con Microsoft, esa ya voló los 2 billones los 2 trillones de dólares, en dólares, hablando en dólares, no en pesos. Google Meet, 1.500 millones de dólares. Bueno, ahí esas empresas valen por la cantidad de conexiones que tengan. Estas son las empresas que más utilizan la información para sus ventas. Y la primera de ellas es Amazon. Amazon utiliza la información que le compra Facebook, a Instagram, a Twitter,
a Pinterest y su propia misma información que la misma Amazon crea de sus clientes y tiene ventas anuales por 514 millones de dólares. Y pues, la información que utiliza para sus ventas es el 20%. Mientras que Facebook utiliza el 90% de la información en redes para sus ventas. Porque es que, ¿qué vende Facebook? Vende publicidad. ¿Publicidad basada en qué? En su propia información. Pero como Instagram y WhatsApp hacen parte del mismo grupo, pues Facebook se cuelga de esas otras redes para ofrecer sus productos, que básicamente es publicidad, a sus clientes. Bueno, y ahí podemos ver empresas que no sean de telecomunicaciones o de más bien de tecnologías de la información y comunicaciones o redes sociales. Tenemos a Procter Gamble. Ellos se dedican a la venta de productos para el hogar. Entonces ahí tenemos Head and Shoulders, tenemos pañales, bueno, tenemos un montón de subempresas. Médicos también tiene productos médicos, Procter Gamble. Ellos utilizan la información de redes sociales en un 25% de sus ventas, de 80.200 millones de dólares. El 25% provienen de información de las redes sociales. Coca-Cola. Coca-Cola utiliza las redes sociales no solamente para información, sino también para vender como medio de venta. Nike. Y ustedes dirán, ¿por qué Nike? Así se pronuncia. Porque Nike es griego, no es inglés. Viene de la diosa Nike. Entonces Nike vende 46.700 millones y lo hace o a través de internet o con información de sus clientes proveniente de redes sociales. Bueno, Walmart, Unilever, Apple, McDonald's, ahí pueden ver la cifra y como se pueden dar cuenta, Apple es algo bastante particular. Apple no necesita tanta información de las redes sociales porque la misma empresa tiene su propia base de datos gigantesca. Apple, en una investigación que hubo hace un par de años, descubrieron que Apple se adelantaba a la información de Facebook, de Twitter, de Instagram, porque en sus teléfonos recopilaban la información de primera mano de los usuarios. Es decir, antes de que el usuario le enviara la información a Facebook, pues la tenía que digitar en el dispositivo y automáticamente Apple captaba esa información. Por eso hubo esa demanda, porque las redes sociales demandaron a Apple, que cómo así que Apple tenía su misma información si no tenían permiso. Pues resulta que Apple le había solicitado el permiso a todos los usuarios de que cada clic que dieran, Apple lo guardara. Y Apple es el medio a través del cual la persona entra a la red social, por lo tanto tenía la información antes. Por eso es que el porcentaje de sus ventas no depende de las redes, sino de su propia información. Ya para terminar este video, aquí les presento unas breves conclusiones. Las TIC son muy importantes para los negocios tanto nacionales como internacionales porque nos dan la información de primera mano, directamente de la fuente. Eso nos reduce nuestros costos y nuestros tiempos de transacciones comerciales, tanto internacionales como nacionales. Y con esa información podemos lograr negociaciones mucho más informadas, con mayor cantidad de datos que nos permiten conocer el mercado, a quién le vendemos, a quién le compramos. Y pues, por último, les recomiendo siempre acudir a la información al momento de preparar una negociación, porque gracias a esa información se pueden optimizar esas estrategias para negociar. Estrategias que veremos más adelante. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en un próximo video.